Señor, te pido en el nombre de Jesucristo que nos hables, Señor, por medio de tu palabra. Tu amor y tu misericordia abras nuestro entendimiento, Señor, nuestros ojos y oídos para poder oír tu voz. Que sean tus palabras, no las mías, Señor, y que seas glorificado en medio de ellas, Señor. En el nombre de Jesús, haz arder nuestro espíritu, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén. Hechos 17, si están todos ahí, digan un fuerte amén. Dice, versículo 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Amén y amén. ¿Saben? En esta porción habla de, algo que era cotidiano entre la iglesia primitiva. Los discípulos salían a ciudades a predicar el evangelio de Jesucristo. En este caso, Pablo y Silas se metían en las sinagogas y discutían con ellos acerca de las profecías bíblicas que hablan de Jesús, pero no hablan solo, o mejor dicho, del tiempo del reinado con mano dura del Señor, con brazo de hierro, sino de la venida para la expiación del pecado de la tierra. Amén. De la primer venida de Jesús, para que Él se entregara a la cruz, a la muerte, para que nosotros no seamos condenados con la muerte que merecíamos. ¿Se entiende mejor así? Bien. Entonces, esta iglesia primitiva, los primeros cristianos, en este caso Pablo y Silas, se metían en la sinagoga y discutían con los judíos acerca de esto. Y cuando los judíos empezaron a escuchar la doctrina, empezaron a escuchar las palabras que ellos decían y cómo enseñaban acerca de Jesús, se pusieron de acuerdo porque les molestaba. Les daba comezón de oír, ¿verdad?, lo que estaban diciendo. Tenían el corazón endurecido y fueron a las autoridades y hicieron un disturbio, pero los acusaban a los primeros discípulos, a la iglesia primitiva, y decían de esta manera: estos son los que están trastornando el mundo y han venido también a nuestra ciudad. Amén. ¿Todos entendieron esa porción? Amén. ¿Saben? Luego van a entender mejor por qué uso esta porción. Pero yo no sé quién habrá tenido la oportunidad de ver en algún momento una casa que se estaba incendiando. Ojalá nadie, pero si alguno tuvo la oportunidad, no solo de verla mientras se está incendiando, sino cuando el fuego es apagado, cómo es transformada la realidad de esa casa. Puede ser una casa más linda, más fea, con más habitaciones, con menos, mejores terminaciones o peores, con piso de tierra o con piso de cerámica, no importa, porque igual tiene paredes, igual tiene techo, y esa casa sufre el fuego, así que es directamente consumida, ya no es lo que era, ¿verdad? A mí me pasó no sé qué día fue que compartí la fiesta con mi madre, no me acuerdo si fue el 24 o el 31, el 24, bueno, el 24, que se estaba incendiando una casa y era de un vecino de la manzana continua, o sea, la siguiente manzana, así que fui a ver, porque los únicos que había en la calle eran niños,
Así que fui a ver si ya estaban avisando o habían llamado. Bueno, había unos vecinos de la otra manzana y ya habían avisado a los bomberos y demás. Y lo único que vi de la casa, bueno, el humo que salía, pero debajo de la puerta, ¿verdad?, donde uno pone el burlete, se veía toda una luz encendida. Una luz, era fuego, estaba quemando todo. Y yo dije, encima los dueños no estaban, porque se ve que habían ido a pasar su Navidad con la familia o a otro lado. Y yo miré la casa y dije, Señor, ¿cómo va a quedar esta casa? Y no podía hacer nada y me fui. Una vez que ya llegaron los bomberos, me metí adentro, comí pan dulce y la vida sigue. Pero en esa casa hubo un trastorno. En ese lugar, la casa, la familia, todos sufrieron un trastorno. Fue trastornada. Decirle al que está al lado tuyo, fue trastornada. Trastornar tiene dos significados en el diccionario y uno es invertir el orden regular de algo. Y el otro significado es alterar la normalidad del funcionamiento de algo o de la actividad de alguien. Y saben, para mí no es casualidad que el traductor y también el escritor del libro de los Hechos hayan usado la palabra trastornar. Porque cuando los discípulos entraban en una ciudad, así como Felipe, que era un diácono, entró en Samaria, esa ciudad fue transformada, fue trastornada. Hasta el brujo principal de la ciudad quiso oír el evangelio y de hecho creyó en Jesucristo. Después su corazón estaba desviado y todos conocen el final, o la mayoría conocen que pereció. Pero cuando entraba un verdadero discípulo de Jesucristo, alguien lleno del fuego de Dios a un lugar, ese lugar era trastornado, era cambiado. Dice, se invertía el orden regular de las cosas, alteraba la normalidad. ¿Y cuál era la normalidad en Samaria en el tiempo de Felipe? La normalidad era que ellos se sentían un pueblo desechado, un pueblo que no era de Dios. Ellos decían, ay, como la samaritana decía, ay, solo en Jerusalén se puede adorar a Dios. Ellos se sentían aparte del pueblo de Judá, del pueblo de los judíos. Pero no solamente así, había brujería, así que también eran un pueblo que practicaba la idolatría. Eso era lo normal en Samaria en el tiempo de Jesús y en el tiempo de la iglesia primitiva. Pero cuando Felipe entró en Samaria, mejor dicho, cuando Jesús habló a la samaritana fue y llamó a toda esa ciudad y se convirtieron un montón de personas. Y cuando fue Felipe, años luego, o tiempo luego, fue Felipe empezó a predicar el evangelio y todas las personas se unían a oír la palabra de Dios. Dejaban sus idolatrías, dejaban de sentirse excluidos de la gracia y la misericordia de Dios, y por el evangelio que les predicaba Felipe creían en Jesucristo y se salvaban ellos y sus casas. Eso es ser trastornado, eso es que algo es alterado en su normalidad y ya cambia la actividad. ¿Vieron cómo les dije? La segunda definición es alterar la normalidad del funcionamiento de algo o de la actividad de algo. Yo estoy seguro que ustedes tenían una vida antes de Cristo. Algunos habrán nacido en cuna cristiana, otros no. Otros desecharon el nacer en cuna cristiana, pero luego se arrepienten y vienen a Cristo. Pero no era la misma tu vida antes y después de Cristo. Así como la misma humanidad no fue la misma. De hecho, hoy estamos en el 2025 y es 2025 después de que el ministerio de Cristo pasó por esta tierra. Porque Cristo vino a trastornar el mundo. Cristo vino a cambiar. Cristo vino a mudar el pensamiento de las personas. Cristo vino a invertir el orden regular de las cosas. Antes el mundo estaba bajo la condenación y cuando Cristo vino hay salvación para el mundo. Aleluya.
Así que puedes decirle tranquilamente al que está al lado tuyo: Jesús trastornó el mundo. Claro que lo trastornó, le quitó la victoria a Satanás. Satanás iba contento con la escritura del mundo, él iba feliz, Adán y Eva se la habían entregado, pero Jesucristo pagó el precio de esa escritura. Él pagó el precio de la condenación, del pecado que Adán y Eva cometieron, y dice la escritura que si por uno fueron todos condenados, también por uno, el Rey de Reyes y Señor de Señores, fuimos todos salvados. Gracias. Pero qué importante es que vayamos al libro de los Hechos y veamos cómo fue la elección de Felipe. Yo creo que no hace mucho, o hace un mes atrás, estuve hablando apenas de esto. Pero no voy a ir a la escritura, sino les voy a hacer recordar. La elección de los diáconos, dicen los discípulos, dicen, bueno, busquen varones llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo tenían que ser los varones? Llenos del Espíritu Santo. O sea que en ellos tenía que estar el fuego del Señor. Y el problema es que en el transcurso de los años, la iglesia en general perdió muchísimo de ese fuego con el que trastornaba el mundo. ¿Entendieron lo que dije? Desde el tiempo de la iglesia primitiva a los días de hoy, la iglesia perdió esa llama encendida en el corazón con la cual se metía en un lugar, se metía en un barrio, se metía en un pueblo, en una ciudad y trastornaba la realidad de esos lugares. Pero Jesús quiere que sus seguidores trastornen el mundo con la verdad. Él es la verdad. Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y si sos mis discípulos, conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Porque quiero que entendamos algo, y es en el mundo espiritual, cuando no conocemos a Cristo realmente en nuestro espíritu, en nuestro corazón, si no nacimos de nuevo, estamos atados al mundo. Para explicarlo más sencillo, nosotros pertenecemos al mundo. Nacimos en este mundo, crecimos en este mundo, vivimos conforme a las pasiones de este mundo, pero cuando Cristo entra en nuestra vida, Él nos saca del mundo. Por eso está escrito y dice: ustedes ya no son de este mundo. Ya nuestra ciudadanía no es de la tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Ya no somos lo que éramos. Las cosas viejas quedaron atrás, pasaron. El Señor las hace nuevas. Porque la verdad, que es Jesús, nos libera. Pero esta verdad que es Jesús y es su evangelio. Ustedes saben que el evangelio de Jesucristo tiene poder. ¿Por qué tiene poder? Porque es palabra de Dios. Y tiene poder para enseñar, pero también para transformar, para exhortar, para realmente llamarnos la atención. Cuando leemos esta palabra en Hechos 17, vemos que Pablo y Silas se metían en la sinagoga. Hoy en día, ¿saben cómo le dirían? Qué buscarroña que son, ¿eh? ¿No? Díganme si no. Por no decir alguna cosita más o menos suave. Porque ellos iban sabiendo que los judíos dentro de esa sinagoga creían otra cosa, estaban seguros y firmes en otra creencia. Los mismos judíos que seguramente del Sanedrín, del templo, habían mandado cartas a todas las sinagogas diciendo: el que hable de Jesús, a ese métanlo preso.
El mismo Pablo había sido enviado hasta Damasco cuando el Señor se le apareció a meter preso a aquellos que andaban hablando la doctrina de Jesús. Así que ya estaban avisados y ellos también lo sabían. Y Pablo y Silas se iban y se metían en la sinagoga. No creo que vengan, hola, ¿qué tal? Venimos a hablar de Jesús. No creo. Pero les abrían las escrituras. Está escrito. Ellos abrían la palabra, les hablaban las profecías que habían sido escritas acerca de Jesús y cómo aquel que habían matado en Jerusalén, ese era el Cristo y también ese había resucitado entre los muertos. Iban con fuego. Y con ese fuego muchos eran trastornados. Dice la escritura que leímos que los judíos que estaban en la sinagoga y habían juntado parte de personas que no tenían temor de Dios, decían a las autoridades: estos son los que están trastornando el mundo entero. Vinieron acá, están acá, hagamos algo. Pero como no los encontraron a los discípulos, no los encontraron, nunca los iban a encontrar, porque el Señor cuando quiere desaparece a sus siervos para que nada malo les pase. Salieron esa misma noche y fueron a otra ciudad. Pero esa palabra, estos son los que están trastornando el mundo, eso es lo que la iglesia perdió. La iglesia ahora tiene miedo de trastornar. Yo soy muy partidario, hermano, de que si tenés un hijo, una hija, un hermano, una hermana, un familiar, no estés después de cada bocado, ¿no?, en la comida familiar diciéndole: te vas a ir al infierno si no te arrepentís. No, hermano. Pero sí tenemos que ser trastornadores de este mundo. No solamente con nuestras palabras, con nuestro ejemplo. Pero ¿saben qué? A veces nos animamos a hablar del Señor, nos animamos a proferir palabra de Dios y no trastornamos a nadie. Lo único que hacemos es cansar a alguien, no trastornarlo. Porque trastornarlo es conseguir por el Espíritu Santo invertir el orden regular de esa persona, alterar su normalidad. La actividad de esa persona quede alterada. ¿Por qué? Porque yo ya no puedo vivir para mí, ahora tengo que vivir para Cristo. Cuando alguien, hermano, predica a una persona con el fuego de Dios, esa persona es trastornada. ¿Es así? Después la misma persona va a elegir si es un llamado, un escogido, uno que oyó la palabra de oído y le entró por uno y le salió por el otro. Lo va a elegir si seguir a Jesús. Tal vez esa semilla se planta y llega hasta el corazón, pero falta regarla mucho tiempo para que realmente sea un hijo de Dios. Por eso, en su palabra, el Señor nos advierte a todos nosotros que somos ministros. Somos ministros del nuevo pacto. ¿Saben lo que es ser un ministro del nuevo pacto? Ministrar es servir. Ser ministros del nuevo pacto es que el Señor nos levantó a nosotros, la iglesia de Jesucristo, para que seamos siervos, para que le sirvamos. Y esto no es para que le llevemos un vaso de agua solamente al necesitado, sino para que le seamos útiles, hablando al mundo del camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Hablando al mundo que ya no está bajo la condenación del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a pagar nuestros pecados? Porque Cristo pagó el precio para que esos pecados nos sean perdonados. Eso es ir y predicar la verdad del Evangelio. Predicar no un camino, predicar el camino, que es Jesucristo. Cuando alguien quiere trastornar, no mide dónde
habla la palabra de Dios. Ay, no, porque acá me da vergüenza. Ay, no, porque allá me van a criticar. A lo sumo, ¿saben qué vas a decir de vos? Este cargoso que viene a molestar. Y yo le pego un así, vengo a trastornar. Porque el Señor nos hizo ministros, dice 2 de Corintios 3, el cual mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, esto no es la ley, sino del Espíritu. ¿Saben qué es ser un ministro del Espíritu? Ay, sí, pastor, debe ser pastor. No, el Señor nos hizo a todos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero cuando alguien está en el Espíritu y predica la palabra, dice la Escritura, el Espíritu vivifica, el Espíritu aviva, el Espíritu enciende, el Espíritu Santo es el que levantó a Jesucristo entre los muertos, así que el mismo Espíritu va a levantar a aquellos que no creen y están muertos. Aleluya. Y es el Señor el que nos levanta como sus ministros. Pero yo estoy seguro de que hay alguno que puede llegar a entender esta palabra y dice, bueno, el Señor me levantó ministro, pero a mí el fuego se me apagó. Cuando yo me convertí y hablaba del Señor, lo hacía con pasión. Y me escuchaban. Y alguno hasta dejaba caer una lágrima. Alguno hasta me acompañó a un servicio a la iglesia. Otro estaba por ahí entre nosotros, se convirtió. Porque cuando hay fuego en el Espíritu, uno no predica la letra, uno predica el Espíritu. Sí, usamos la letra. Y sí, hermano, es la palabra de Dios y tiene poder. Pero cuando está en la boca de alguien, de un ministro del Señor, alguien encendido en el fuego, esa letra toma vida, esa letra transforma, esa letra exhorta, esa letra redarguye, esa letra cambia el pensamiento, muda los tiempos de la persona y los saca de las tinieblas y los pone por medio del Espíritu de Dios en el reino del Hijo de Dios, en el reino de luz. Por eso la palabra dice que Dios es el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Él quiere hacerte una llama de fuego, no para que te sientas que te quemas, para que te sientas contento, sino para que prediques un nuevo pacto, no en la letra, sino en el Espíritu. Dale gloria al Señor. Es el que quiere hacerte una llama de fuego. ¿Ustedes piensan que hay mérito en una persona porque predica la palabra y predicando su palabra hay un aplauso luego? Eso puede pasar en la iglesia acá, porque somos todos cristianos. En el mundo y en el uno a uno nadie te va a aplaudir. Y lo que menos querés es que te aplaudan. Bueno, yo lo que menos quiero es que me aplaudan, pero si aplauden me dan tiempo de tomar agua a veces. Pero bueno. Pero cuando vos hablas con alguien, no necesitas un púlpito para hablar, necesitas solamente a alguien y le hablas del Señor y lo haces en el Espíritu. Y esa persona, no importa si ese domingo no vino con vos a la iglesia, no importa si se tuvo que ir a congregar a otro lado, pero esa persona fue transformada porque el fuego de Dios que está en vos se transmitió a esa persona. ¿Sabes qué? Al lado tuyo no va a haber nadie felicitándote, nadie aplaudiéndote, nadie diciendo, oh, qué varón encendido en el fuego, qué mujer llena del Espíritu Santo. Pero en el cielo va a haber fiesta, en el cielo van a estar gritando, hay uno que tiene el fuego, hay uno que sí
Porque está predicando no la letra, sino por el Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¿Sabes lo que dijeron hace 2000 años de la iglesia primitiva? Estos que trastornan el mundo. Yo tengo un deseo. Y si yo tengo este deseo, debe ser del Señor. Estoy casi seguro. Que nosotros seamos los molestos de este siglo. Que nosotros seamos, ustedes y yo, seamos los que trastornan Ferrari, los que trastornan Mariano, los que trastornan Merlo, los que trastornan toda esta ruta 240, como le quieras decir, porque el Señor nos hace a nosotros llamas de fuego, no para que seamos felices, sino para que llevemos vida al que nos escucha, para que podamos en el poder del Espíritu ganar un alma, para que tengamos fruto, para que demos fruto realmente. No es para nuestra felicidad. Yo se los he enseñado muchas veces. Cuando unge el Señor, unge para. Él te da solución para. Si le pides al Señor que te haga una llama de fuego con las motivaciones y los deseos correctos, Él te va a hacer una llama de fuego. Pastor, ¿qué es eso? No entiendo lo de la motivación y el deseo correcto. Si tu deseo es el de Figuretti, el de acá estoy yo, el que habla, el que predica, el que gana un alma. Ahora, si tu deseo es llenar el cielo y predicas con el amor y la pasión del Señor en tu corazón, vas a sentir que cuando le hablas a alguien dejas algo. Dejas algo. Pero así también el Señor te lo vuelve a dar. Ustedes tal vez no entienden esto que les digo. A mí me pasa tal vez porque soy el que predica. Pero cuando uno, lleno del fuego del Señor, se pone a hablar de su palabra, hay una transferencia. Ese fuego que tenés en tu corazón. En el mundo natural no pasa nada. Tal vez ves una lágrima, pero en el mundo espiritual tus palabras están entrando en ese corazón. Porque no son tuyas, son de Él, por Él y para Él. Cuando lo haces, te convertís en esa llama de fuego. Y saben que cuando Dios ve, esto estoy seguro de esto, cuando Dios ve que alguien quemó a otra persona, le aumenta el fuego. ¿No lo entendieron? Cuando el Señor te vea que vos das de lo que Él puso en tu corazón, porque ni siquiera es nuestro, hermano, es de Él el querer y el hacer. Pero así también tienes que pedirlo. Señor, ayúdame que te ame más. Señor, ayúdame a hacer fuego. Señor, ayúdame a que mis palabras traspasen el mundo espiritual, lleguen a los corazones, al espíritu y el alma reviva por el poder de tu Santo Espíritu. Cuando lo haces así, el Señor ministra. No tenés que estar en un púlpito para que eso pase. ¿Saben? La primera vez que pude sentarme a evangelizar a una persona fue en mi trabajo. Yo, el peor, el indigno, la oveja negra, todo así como me sentía, pero yo no le hablé, ni siquiera yo conocía las palabras que mi papá había predicado un día, pero no tenía tanta experiencia. Y hoy tampoco la tengo, pero puedo hablar un poquito mejor. Pero cuando le hablé, lo único que hice fue decirle todo lo que sentía por el Señor y cuánto me había amado. Esa persona se puso a llorar, porque no necesitas un púlpito para hacer una llama de fuego. Él a todos nosotros, dice 2 Corintios 3, que a todos nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Saben lo que es competente? ¿Saben lo que es? ¿Vieron cuando uno se siente incapaz, inservible, que Dios no lo va a hacer conmigo? No.
a todos el Señor nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ese trabajo nos lo quiere dar el Señor. Ministros competentes de un nuevo pacto, no de la ley, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu aviva. El Espíritu te da vida. Y yo le quiero pedir al Señor que nosotros seamos una iglesia vivificada, una iglesia con el fuego de su Espíritu en nuestros corazones, una iglesia que no se conforme con la adoración, con la alabanza, con una palabra de Dios, que se conforme con salir y trastornar el mundo, con salir y dar frutos. ¿Sabe qué se va a decir de este lugar? Hoy Avivamiento Ferrari, los que trastornan este lugar, los que ponen la música alta, los que predican el evangelio, los que te meten la radio en cualquier casa. Eso es lo que tiene que decir este mundo de nosotros como iglesia. Yo quiero que realmente el Señor lo vea y que el mundo también lo vea. Que Avivamiento Ferrari es como la iglesia primitiva, que trastorna el mundo. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que nos hagas a todos, Señor, entender esta verdad, que todos somos competentes para esto. Tú nos hiciste ministros competentes de este nuevo pacto, Señor. Te pido en el nombre de Jesucristo que hagas arder el corazón de nuestros hermanos, hagas arder mi corazón, el de mi familia, para que no sea solo del púlpito, Señor, para que no sea solo de la iglesia, para que no sea solo a los cristianos, Señor, sino que todos nosotros salgamos al mundo entero para trastornar, para hablar de tu verdad, Señor, para hablar de tu beneficio, de tu misericordia, de tu amor, de cómo tú, siendo igual a Dios, no tuviste el ser igual a Dios como algo a que aferrarte, sino que te despojaste para que nosotros tengamos el beneficio de la salvación, para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia, para que nuestras heridas sean sanadas, para que nuestras enfermedades sean clavadas en la cruz, para que nuestros pecados sean tirados hasta lo profundo del mar, Señor. Para eso tú viniste a pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. Yo te pido, Señor, haznos a todos llamas de fuego, haznos a todos llamas de fuego, ministros de un nuevo pacto, llamas de fuego encendidas por ti, Señor. Que cuando hablemos el evangelio, prediquemos tu palabra, no sea de letra, no sea de oída, Señor, de lo que hemos escuchado, que sea en el poder del Espíritu Santo. Díselo, Señor, lléname de ese poder de tu Espíritu para predicar el evangelio y trastornar este mundo, Señor, para dar fruto y fruto en abundancia, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Que podamos nosotros dejar nuestros problemas, nuestras aflicciones, nuestros dolores a un lado, sabiendo que tendremos aflicción, pero que tú venciste al mundo, Señor. Y predicando en el poder de tu Espíritu esta hermosa palabra que nos salvó, que nos limpió, que nos redimió, que nos dio vida nueva, que nos dio todo lo que hoy tenemos y somos, Señor. Porque todo viene de ti y a ti todo vuelve. Toda la gloria es para ti, Señor. Por esta palabra, Señor, y porque sé que obraste en el corazón de muchos, Señor, para que pidan ese fuego y sean ministros de un nuevo pacto por el Espíritu Santo. Te lo pido hoy, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y toda la iglesia dice amén y amén.